Muy bien, pues queremos otra vez darles la bienvenida a todos, ¿verdad? Cada uno de los que estamos aquí. Y hoy vamos a entrar al tema número 14 de la serie que estamos llevando, este estudio de la carta a los romanos, o esta exposición más bien de la carta a los romanos. El tema, la serie es la verdad del Evangelio de la Gracia, y este es el tema número 14. Entonces, para los que están anotando, el tema se llama Un amor incomparable. Es un amor incomparable, y vamos a ver a partir de Romanos capítulo 5, nos quedamos la semana antepasada en el versículo 6, así que vamos a ver del versículo 6 al 11. ¿Están listos? Miren, antes de entrar a la carta a los romanos, solamente quiero comentarles esto. Hay un libro por ahí que luego, ahí en la Biblia, que muy poco vemos, que a veces ni siquiera nos damos, luego a veces como que hay libros que ni sabemos que existen, ¿verdad? A partir de ahí tache. Pero hay un libro muy especial, tiene unas figuras muy complejas, pero es un libro muy especial, es el libro de Oseas. Digan conmigo, Oseas. No es el profeta fresa, ¿verdad? Oseas. ¿Verdad? Pero el libro de Oseas tiene una característica, miren, por lo que es muy importante. Bueno, hay varias, déjenme mencionarlas así muy rápido, poner algunos botoncitos por ahí. El nombre de Oseas, Josué, Jesús, es el mismo nombre. Quiere decir lo mismo, solamente son variantes que hay por el idioma, pero quiere decir lo mismo. ¿Qué quiere decir Jesús? Entonces, fíjense, desde un principio el libro de Oseas, este sería interesante un estudio, ¿verdad? Solamente del libro de Oseas, pero el libro de Oseas habla mucho acerca de, si entendemos nosotros el libro de Oseas, nos va a dar mucho a entender el ministerio de Jesús. ¿Ok? Porque desde un inicio nosotros vemos en el libro de Oseas la historia que narra, y es una historia de un amor incomparable. Porque es la decisión de Dios de redimir a alguien completamente indigno. O sea, desde un inicio, yo no sé, luego, ¿cuántos quieren ministerios, verdad? No, pues yo quiero de profeta, todo el mundo quiere ser profeta, ¿verdad? Entonces, el ministerio de Oseas fue un poco complicado desde un inicio, ¿verdad? Dios lo llama y lo llamó a que se casara con una prostituta. Fíjense. Y uno dice, ay, pues qué mal plan, pues espérenme tantito, yo quiero que entendamos esto, hay una figura ahí, porque esa era la decisión que Dios tenía que tomar si desechaba al pueblo de Israel que estaba en un adulterio espiritual impresionante. Y bueno, en este caso, esta ramera venimos a ser nosotros. Y después de casada, ¿verdad? Ya unida, todavía tiraba pa'l monte. ¿Ok? Como dice en el hebreo. ¿Verdad? O sea, todavía casada, ya con hijos, ella se iba por allá, se iba con sus amantes, se prostituía muchos años. Y le daban, le daban algunas cosas, pero se iba con sus amantes, y escuchen bien, todo ese tiempo. Por eso, miren, les dejo de tarea, esta semana no lean de rapidito, van a encontrar muchas figuras así como que no entiendo aquí, tranquilos. Pero todo esto narra, les voy a narrar todos los 14 capítulos, ¿verdad? De Oseas, así muy, muy rápido.
porque después de mucho tiempo ella se iba con sus amantes, pero escuchen bien, Oseas siempre estaba al pendiente de ella. Esa fue la orden de Dios, que él siempre estuviera al pendiente de ella. Entonces, ella se iba con sus amantes y él viendo todo, porque ¿cuántos saben que Dios ve cuando nosotros andamos en nuestras cosas? Y en tanto ella estaba ahí con sus amantes y todo, Oseas llegaba y le dejaba grano, le dejaba vino, le dejaba aceite, le dejaba cosas. Entonces cuando ella se levantaba y abría la puerta y ya que sus amantes ya no estaban y veía en la puerta todo eso, ella decía, qué buena onda mis amantes, mira qué generosos, mira lo que me dieron. Y ella no sabía que era su marido con el que se había casado desde un inicio, el que seguía amándola y amándola y amándola. ¿Están conmigo? Ella no se daba cuenta, ella le atribuía a los amantes la provisión que ella tenía. Y así pasó mucho tiempo. Porque ¿cuántos saben que después de algunos años y después del uso, la ley de gravedad hace lo suyo? Y ya no estaba tan bonita. ¿Sí? Y llega el momento en que ella se ve en la necesidad de venderse como esclava y viene a quedar en un mercado de esclavos. Y ahí, fíjense, Oseas seguía ahí al pendiente. Le estoy hablando después de años, hermanos, muchos años. Y viene una instrucción de Dios y le dice a Oseas, ahí en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, me dijo otra vez Jehová. O sea, ya le había dicho una vez, cásate con esta ramera. Y después de muchos años, dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. O sea, durante todo ese tiempo, el corazón de Oseas fue para ella. Aun cuando ella andaba en lo suyo, Oseas estaba amándola. ¿Están conmigo? Oseas nunca dejó de amarla a ella, él seguía amándola. Y dice, vea, ama a una mujer amada de su compañero, dice, aunque adúltera. O sea, a pesar del adulterio, ella era amada por su compañero. Y después aquí viene la figura, como, este es un símil, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Es decir, Dios ha sido fiel, los hijos de Israel han sido infieles, se han ido, han adulterado, han hecho todo, pero Dios ha seguido amándolos y amándolos y amándolos. Dice, los cuales miran a dioses ajenos, es decir, van a buscar a otros dioses. Dice, y aman las tortas de pasas, es decir, cosas que se ofrecían a esos ídolos. El término amor lo hemos tocado muchas veces, pero es algo que ha sido muy mal usado, ha sido algo muy incluso pervertido, algo muy distorsionado, algo que ya, miren, ya está tan torcido todo el asunto que ya difícilmente captamos cuál es la esencia de lo que es amor verdadero, lo que es el amor de Dios, lo que Dios le llama amor, ¿verdad? Porque hemos visto también que nosotros en el español pues decimos amor, mi amor es todo, ay mi amor, sí mi amor, no mi amor, al perrito, ¿verdad? Fifí, le decimos amor, y al periquito, ay sí mi amor, a ver, y a todo le decimos amor, ¿verdad? En nosotros cuando vemos de acuerdo al idioma y cuando nosotros vemos en el griego amor, se manifiesta de diferentes maneras, hay distintas palabras para decir amor, no voy a entrar por ahí, solamente, repito, estoy poniendo una introducción para que veamos, entendamos de una manera más integral todo el tema. Pero ha sido tan distorsionado que difícilmente se asimila este concepto. Por ejemplo, el mundo le llama amor al hecho de querer algo y querer para usarlo. Porque miren, ya hasta el profeta José lo dijo, porque amar y querer no es igual. Pero el mundo le llama a amar algo, le llama querer para usar. Es decir, le asigna un valor a algo o a alguien por los beneficios que puede obtener de eso.
si puedo obtener beneficios, entonces lo amo. Así es el mundo, ¿verdad? ¡Ay, está preciosa! ¡Uy, está guapísimo! ¿Verdad? Y se viene, ¡ay, es que ya lo amo! No, es que ya la amo, es que nomás no, ¿verdad? Pero porque se está pensando en función de un beneficio, de un placer que se puede obtener. Pero el tipo llegará un momento en que se ponga pelón y barrigón, ¿verdad? Y hasta ahí le dejamos, ¿verdad, hermanas? Porque ustedes siempre están iguales. Bueno, las cosas se desacomodan, ¿cierto o no es cierto? Y si nos limitamos a los estándares que el mundo establece, pues por eso dicen, pues se me acabó el amor. O sea, dejé de experimentar y dejé de tener el mismo placer que se tenía. Y dice de repente por allá el hipopótamo ¿verdad? Cocodrilo. No, pues es que ya no, como que ya no la amo igual, como que ya no me gusta lo mismo. Sí, después de 7 hijos, ¿qué quieres, man? ¿Sí me explico? Pero en lugar de aprender a amarla cada vez más, el hecho de ir conociendo, ahí ven en dónde está el punto de cuáles son los conceptos, como el mundo, repito, si puedo obtener algo de ti, te amo. Lo que sea que pueda obtener algún beneficio, entonces te asigno un valor y te digo te amo. Y esto es una imitación de amor. Y debo decir que es una copia muy chafa. ¿Sí? En otras palabras, si te puedo usar, si puedo obtener algún beneficio, si puedo obtener algún bien, algún servicio, alguna satisfacción, entonces te amo. Y así es como opera el mundo, pero Dios no opera así. Pregunta, ¿qué beneficio, qué satisfacción, qué bien obtenía Oseas de la mujer con la que se casó, con la que Dios le dijo que se casara? Sin embargo, fue amada por él. ¿Ven que está claro? Ve, amada por su marido, pero adúltera. Dice, aunque adúltera. Pues por eso hablamos del amor de Dios como un amor incomparable, y este es el tema precisamente. El amor de Dios es otro asunto. El amor de Dios siempre se centra en dar. Nosotros lo vemos, el ejemplo que nosotros vemos en las Escrituras más, el texto pues que sacamos más, ¿cuál es? Cuando vamos a hablar del amor de Dios, ¿qué texto sacamos normalmente? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y está bien, es muy correcto, es perfecto, o sea, menciona muchísimo del Evangelio, es un concentrado del Evangelio si nosotros lo observamos con mucho detenimiento, pero habla, wow, es la esencia del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ese amor lo llevó a dar, ¿verdad? Es decir, el amor de Dios siempre se centra en dar, siempre procura el bien para el otro, particularmente cuando este otro no tiene la más mínima posibilidad de procurarse a sí mismo un bien. Es decir, lo vamos a ver ahorita ahí en Romanos, ¿verdad? Pero dice, cuando éramos incapaces, cuando éramos débiles, cuando no podíamos hacer nada por nosotros, dice, Cristo murió en lugar de nosotros para procurarnos el mayor bien imaginable que el hombre pueda tener. Es esa reconciliación con Dios, ¿verdad? Él mismo fue el precio a pagar, porque nada menos era aceptable. Y bueno, no hay peor condición en la que el hombre puede estar que estar enemistado con Dios. No hay peor cosa, ¿eh? Si alguien piensa que no tener algo es algún bien o algún bien material, que eso puede ser algo muy difícil, que puede ser algo muy malo. No, el estar enemistado con Dios, eso es otro boleto, eso es otro asunto. Entonces, meditemos entonces, mis amados, cuando nosotros le decimos a Dios, te amo, ¿qué le estamos diciendo? ¿En dónde estamos parados? Cuando le estamos diciendo, te amo, Señor, le estamos diciendo, Señor, te rindo mi vida,
rindo mi voluntad a ti. He comprendido por tu gracia, tu obra en mí, por la fe, por la gracia. Señor, yo sé que tú me has amado sin merecerlo, como cantamos hace un momento, ¿verdad? Sin merecerlo, tú me amaste y yo simplemente, Señor, me quiebra, tu amor me quiebra porque no era digno de que tú me amaras. No había nada bueno en mí que pudiera hacer que el Dios de la gloria volteara y dijera, ay, qué deseable es. Qué deseables podríamos ser, hermanos. Qué deseable puede ser un pedazo de carne en estado de descomposición. ¿Se le antoja? A lo mejor algún sopilote sí. ¿Sí? Pero a Dios no. A alguien santo no. Está en estado de descomposición. Guácala, hasta las caras hicieron, ¿verdad? Entonces le estamos diciendo, Señor, gracias por eso. En verdad, pues, está mi vida aquí. Te rindo mi vida, te rindo mi corazón. O le estamos diciendo, a ver, Señor, mira, estoy aquí y te amo, Señor, porque creo que tú me podrías ser útil y podría tener tantos beneficios de ti. Tú podrías perfectamente ayudarme a alcanzar mis sueños y mis anhelos y mis deseos y a sacar el campeón que hay en mí. O sea, ¿qué estamos haciendo cuando venimos delante de Dios y le decimos, Señor, te amo? O sea, hola, ¿sí lo ven? Tenemos que tener muy en claro estos dos. O sea, ¿qué es lo que Dios ve? Y qué es como el mundo ve. Porque lo cierto es de que en muchas cosas la iglesia piensa como el mundo. No piensa como Dios. Muchos de los pensamientos que se tienen dentro de la iglesia están más conformados al mundo que a Dios. Por eso el apóstol Pablo, y lo vamos a ver más adelante, aquí mismo en la carta a los Romanos, después de explicarles toda la doctrina de la gracia y de la elección soberana de Dios y de explicar todas estas grandezas y las misericordias, les dice, ¿verdad? Les ruego por las misericordias de Dios que no se conformen a este siglo, que transformen su manera de pensar, que dejen de pensar como piensa el mundo y piensen, que se ajusten al pensamiento de Dios para que puedan comprobar la voluntad de Dios, para que puedan andar como es digno. Ya después de eso entra todo el asunto de conducta. ¿Ok? Vamos al versículo 6 del capítulo 5 de Romanos. ¿Están bien? ¿Todos despiertos? A ver, dígale al que está a su lado, ¿sí? ¿De veras estás despierto? Porque luego a veces uno dice algo y luego se quedan así como que ni respiran. O le dan un jalón bien fuerte todos al mismo tiempo y se siente como que se acaba el oxígeno aquí en el lugar tantito. Versículo 6 dice, Cristo. Fíjense, me gusta cómo empieza ahí la idea. Empieza en Él. Empieza con Cristo. Dice Cristo. Cuando aún éramos débiles, aquí débil quiere decir incapaz. Débil habla de imposibilitados. Hay algunas traducciones que lo ponen como flacos. O sea, a tal punto en que no tiene la fuerza, o sea, pero no es un flaco de que está flaco, ¿verdad? Sino de que no tiene ni siquiera fuerza para sostenerse a sí mismo. Está hablando de ese nivel de debilidad. Dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos o murió en lugar de los impíos. ¿Qué es un impío? Un impío, ¿verdad? O un inicuo es alguien que rechaza la voluntad de Dios, es alguien que rechaza todo nivel de autoridad, pero que en esencia rechaza a Dios, que rechaza a Dios como autoridad. A eso se refiere. Un impío es lo contrario de un pío. ¿Qué es pío? Lo que hace el pollito, ¿verdad? ¿Qué es pío?
tiene que ver con alguien piadoso. ¿Quién es un piadoso? Alguien cuyo corazón, cuya vida está inclinada a Dios, cuyos afectos están inclinados a Dios, cuyo corazón está inclinado a amar y a servir a Dios, a vivir por Él, a amar lo que Dios ama, a aborrecer lo que Dios aborrece. A eso se refiere piedad o un pío. O sea, pío es alguien que practica la piedad, que su manera de vivir muestra que los afectos, repito, de su corazón están inclinados a Dios. ¿Está bien? Entonces, un impío es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, dice, Cristo, cuando éramos débiles, está hablando de nosotros, a su tiempo murió por los impíos. Y aquí está diciendo por nosotros, implícitamente, porque nosotros éramos impíos. Luego murió, en lugar nuestro. Entonces, ¿por cuáles impíos murió? Por nosotros, por los que Él salvó, por los que han respondido a ese llamado. Pero Él pagó el precio por todos. ¿Está bien? En Efesios 2:1 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que el Señor nos dio vida juntamente con Él. Bendito amor. Porque estábamos muertos. ¿Y cómo reacciona un muerto? Pues no reacciona, no tiene la capacidad de reaccionar. Entonces nosotros vemos que Él nos dio vida, estábamos muertos. ¿Y quién nos dio vida? Pues Él, Dios mismo. No fue una decisión nuestra. No, vemos que no teníamos la más mínima, la más remota capacidad, la más remota fuerza para pararnos y decir, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo me quiero poner bien contigo. No teníamos esa capacidad. Estábamos caídos, estábamos alejados de toda la ciudadanía de Dios. ¿Estamos aquí? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y fue Él el que vino y nos salvó. Él nos dio vida. Nosotros no dijimos, bueno, mi voluntad va a colaborar con la voluntad de Dios. Hoy siento un buen día para ser un hijo de Dios. Él nos dio vida, es una obra completa de Él. No hay tal cosa como que mi voluntad colabora con la voluntad de Dios para mi salvación. La salvación es de principio a fin de Dios, se origina en Dios y termina en Dios. ¿Está aquí conmigo? En Isaías 43:25, se le leo rápido, dice yo, fíjense bien, está hablando el Señor, dice yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Qué huele? Y ciertamente, nos dice también en Jeremías, con amor eterno te he amado, pero yo quiero que ponga atención en este texto. Isaías 43:25, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esto no quiere decir que a Dios le da amnesia. ¿Sí? Esto lo que quiere decir es de que una vez que el Señor nos salva, borra nuestros pecados no son tomados en cuenta ya. Nuestros pecados pasados y futuros ya no son tomados en cuenta. Buenas tardes. Pero dice yo, y después lo afirma, yo soy quien borro tus rebeliones, impiedad. Yo soy quien la quito, quien lo anula. Dice, porque te amo mucho. ¿Eso dice? ¿Por qué dice? Por amor de mí mismo. Escuchen bien, porque Dios no es un idólatra. Si Dios nos amara a nosotros más de lo que se ama a Él mismo, Dios sería un idólatra y sería completamente indigno de adoración. Porque no hay nada más alto y no hay nada más digno de amar que Dios. Y Él lo entiende perfectamente. Yo sé que esto ofende a muchos porque dicen, no, es que lo hizo por amor a nosotros porque Dios nos amó de tal manera. Sí, pero tenemos que entender que todo eso se origina de Él mismo. Que nuestra salvación, que todo lo que Dios hace, todo lo que tiene que ver con esto es para la gloria de Dios. ¿Está claro eso? Porque si no está claro, no puedo seguir avanzando. Y esto es muy, de veras, esto es muy serio.
Este es un asunto muy toral, es un eje, pues, para nuestra vida en muchas cosas. Entonces, el amor de Dios es un amor que redime, fíjense. El amor de Dios redime, es tan santo, es tan puro, que tiene el poder de sacar de su pecado hasta el más vil pecador. A todo aquel que cree. Como Oseas, el amor de Oseas a su esposa adúltera. Ella buscaba a sus amantes y buscaba lo de su marido, pero él la buscaba a ella. Y él estuvo pendiente de ella y siempre la sustentó, aun cuando ella no se daba cuenta y le atribuía ese sustento a sus ídolos, a sus amantes, a su trabajo, a su capacidad humana, a su inteligencia. Y era Dios el que el que provee. Era el marido el que le estaba proveyendo. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Van viendo el paralelo? ¿Sí? Y él estuvo amándola, hasta que ese amor la sacó de su adulterio, la sacó de su pecado. Y como dice el cuento, y vivieron felices para siempre. ¿Están aquí? Entonces, él se muestra a sí mismo como el único Dios verdadero, como el único que puede, que tiene el poder, que tiene la capacidad de redimir. Más adelantito en Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Fíjese, dice Jehová. O sea, todas esas afirmaciones de él mismo quiere dejar en claro algo muy importante, que es él, que todo se origina en él. Dice, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Fíjense, o sea, yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no hay Dios. En otras palabras está diciendo, si yo no lo redimo, no lo redime nadie. Si yo no los salvo, no los salva nadie. Si yo no los amo, no los ama nadie. Y nosotros podemos aprender que Dios nos amó porque quiso amarnos, porque quiso guardar su palabra, no porque viera algo en nosotros, no como dice aquel burro, ¿verdad? El Señor me vio y dijo, ¿verdad? Estando allá en el cielo, ay Señor, ¿verdad? Diciendo el Señor, es que te amo tanto y yo sin ti me muero y sin ti me desespero. ¿Sí saben de quién estoy hablando? No es un cantante colombiano. Digo, bendiciones a los hermanos de Colombia. Y que agarre la onda este cuate. Pero así como que Dios todo preocupado en el cielo, ¿verdad? Ay, ¿qué voy a hacer sin estos? ¿Qué voy a hacer sin estos? Sin ti me muero, fíjate. Sin ti me desespero. Ay, no sé qué hacer. A ver, ángeles, querubines y serafines, vengan para acá. A ver, Gabriel, Miguel y todos, ¿qué voy a hacer si no los tengo a ellos? Me voy a desesperar. Qué Dios tan chafa el de ese tipo, ¿eh? No. Yo soy el primero y el último y fuera de mí no hay Dios. Lo rescato por amor a mí mismo, no es por ustedes, es por mí. Es por mi gloria. Porque mis amados, no hay ningún bien mayor que el hombre pueda tener que la gloria de Dios. No hay nada más grande a lo que podamos aspirar que la gloria de Dios. Pensar que hay otra cosa es idolatría, hermanos. Vean el amor de Dios. ¿Cómo nos libra de nuestros ídolos? ¿Se fijan? Cómo su amor nos redime, cómo su amor nos aparta. Ay, en Oseas 11:14 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. O sea, no es de que fueron, no es de que fuimos, es de que Él nos atrajo, nos agarró y ahí nos fue llevando, ¿verdad? O sea, nos fue jalando. Dice, fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz y puse delante de ellos comida. Es decir, el yugo es algo que aprisionaba, algo que tenía acá, que te permite, o sea, que no te permite estar en libertad.
imagínense, ¿cuántos han pasado en una posición un buen rato? Y sobre todo si ya pasamos una línea de los TAS, ¿verdad? Ya después de estar fijos en un rato te levantas así como que, ay, ya no te puedes levantar tan rápido. Así como que ya tienes que, así de, hasta que te enderezas, ¿no? Y después te jalas para acá y le haces así y dices, ya, después de media hora ya estás otra vez de movimiento, ¿no? ¿Verdad que sí? Aunque no digan amén. Pero yo veo que sí. ¿Verdad? Entonces imagínense, os está hablando de algo que no te permite mover, que te tiene así, y que dice, yo soy como los que alzan el yugo. O sea, te di libertad. Y te puse comida. Te atraje hacia mí para que estés en libertad y bien alimentadito. Entonces, Él nos atrajo, fíjense, Él no solamente nos atrajo, nos libertó y solo Él nos sustenta. ¿Lo ven? Nos atrajo, nos llevó hacia Él, nos quitó el yugo, nos dio libertad y nos puso comida, nos sustenta. Todo, mis amados, es obra de Él. Es un amor incomparable. Versículo 7 dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, ahí de Romanos 5, versículo 7. Apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno tuviera el valor de morir por el bueno. Y esto es cierto, o sea, el punto que está enfatizando aquí es de que nosotros no daríamos lo más precioso que tenemos para comprar. La idea aquí es de rescatar, el hecho de morir por, es decir, en lugar de, es de rescatar. Nosotros no daríamos lo más precioso que tenemos por rescatar algo que no vale la pena por sí mismo, algo que en sí mismo es inútil. Sí captamos esa idea, ¿no? ¿Cuántos de nosotros daríamos lo más valioso? ¿Cuántos daríamos toda nuestra fortuna por un lote de basura? A ver, ¿quién en su sano juicio hace eso? Entonces dices, Dios, ¿qué pasa? No, es que su amor está por encima de nuestro entendimiento. Es inescrutable. ¿Quién instruyó a Dios? ¿Quién es su consejero? ¿Quién le dijo cómo tenía que hacer las cosas? ¿Ven cómo el amor de Dios va en contrasentido del mundo con las ideas que tenemos? Tenemos claro, ¿verdad?, que nosotros daríamos la vida por los nuestros, ¿no es cierto? ¿O cuántos se dejarían por, miren, ya ni siquiera menciono por sus hijos, ¿verdad? Pero por nuestros hijos o por la gente que nosotros amamos, ¿cuántos darían su vida sin ningún problema? Yo creo que no tenemos problema en entender eso, pero por alguien que dices, es que guácala, ¿verdad? Nosotros incluso podríamos poner nuestra vida por algo muy noble, por una causa muy noble, y muchos lo han hecho y lo siguen haciendo. Pero vean lo que está contrastando, ¿eh? O sea, nosotros no seríamos capaces de hacer algo así. Es decir, no tenemos tal amor. No amamos de manera natural, de tal manera. Pues Él no nos compró. Él no nos rescató porque fuéramos valiosos. Esa sigue siendo la idea ahí. Nosotros dice, daríamos por lo que amamos. Implícitamente la idea es... pues Dios lo hizo por lo que no valía nada. ¿Ok? Él nos rescató no porque tuviéramos mucho valor en nosotros mismos. De hecho, en 1 Corintios 1:28, Él aclara que Él rescató a lo vil, lo necio, lo menospreciado de este siglo. Eso fue lo que Dios escogió. Eso fue lo que Él decidió amar, a lo más indigno de este mundo. ¿Sí? Como dice aquel, lo más peor, ¿okay? Lo más indigno. Él decidió amar. Él decidió salvar. Aquello que se reconoce a sí mismo y dice, es que yo
no tengo ningún valor, no hay nada en mí, Señor, o sea, si dejas caerme tu mano y quieres aplastarme como una mosca, está bien, o sea, porque tú eres santo y esta es mi condición y yo lo único que puedo apelar a ti es a tu gracia y a tu misericordia y pongo mi confianza en ti. Bueno, a eso es lo que Dios agarra y escoge. Eso es lo que Dios escoge. El que cuando viene el Evangelio y el Evangelio se nos predica, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros respondemos al Evangelio en fe, una fe que no tenemos nosotros, que no se origina en nosotros, que se origina en ese Evangelio, en esa palabra que se nos dio, y nosotros respondemos a Él, entonces Él viene y nos saca, nos llama, nos escoge. ¿Están bien? ¿Estamos aquí o no? Versículo 8, pero, aquí sí hay pero que valga, hermanos, pero, esto es contrario a lo que nosotros hacemos. Fíjense bien, versículo 7 dice que nosotros no haremos, bueno, si acaso por alguien que amamos, pero por algo que ni al caso, nosotros no damos algo valioso, ¿verdad? Por lo vil, por lo necio, por lo menospreciado, por lo débil, por lo que no es. Dice, pero, o sea, la idea es todo lo contrario. Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, o Cristo murió en lugar de nosotros. Ahora, ¿en qué se nos hace manifiesto el amor de Dios? ¿En que nos necesita y nos usa? En que dice, ay, pues a ver, voy a rescatar a este y este porque necesito gente ahí en la tierra que ponga orden y que predique mi palabra. Necesito muchos ministros de alabanza y necesito muchos predicadores, entonces voy a sacar a este y este para que me sirvan. Eso es lo que Dios hace. Dios no ama como el mundo. Él no llega y nos usa en ese sentido. Él no nos salva, escuchen bien, en primera instancia no nos salva para que seamos ministros o para que seamos esto, para que tengamos grandes, no nos llama para eso, porque en eso el Señor se glorifica. Dios no nos llama para eso, Dios nos llama para ser sus hijos, que estemos en comunión con Él, para cambiarnos la naturaleza, porque en eso se glorifica Él. No hay nada que le dé más gloria al Señor que eso. ¿Sí? La creación, lo hemos visto esto, hay un término que se llama, bueno, se le dice ex nihilo, es decir, que la creación fue hecha ex nihilo, es decir, de la nada, de donde no había, y Dios dio su palabra y vino y creó, formó. ¿Estamos aquí? Pero con nosotros no fue así, con nosotros es algo mejor todavía, es algo más grande que ex nihilo. Porque nosotros ya éramos una masa podrida, corrupta, de carne, que el Señor hace una nueva criatura. Eso es más grande que la creación. Por eso el milagro del nuevo nacimiento es más grande aún que la creación misma. La creación misma será destruida, pero el nacido de nuevo será glorificado. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es más grande? ¿Qué es lo que Dios perpetúa y qué es lo que Dios acaba? ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿en qué se manifiesta ese amor? En que nos da lo que queremos porque somos tan valiosos, somos tan importantes. Pues quién sabe qué haría el Señor toda la eternidad sin nosotros, ¿verdad? No. Sino en que siendo indeseables, ¿en qué muestra su amor? En que no teniendo la capacidad propia para automejorarnos. De hecho, todo lo contrario, el hombre no tiene la capacidad de automejorarse, aunque se aviente 50,000 cursos de superación personal. El hombre no se puede automejorar. Se puede autodestruir, que de hecho así es. Sin la posibilidad de comprar nuestra propia libertad, sin la más remota oportunidad de autojustificarnos. Aunque el hombre lo intenta, ¿verdad?
y sigue intentándolo mediante métodos y ritos religiosos. Cristo murió en lugar de nosotros y nos amó de pura gracia. De pura gracia. Oseas 14:4 dice, yo lo sanaré de su rebelión. Fíjense, ay, entonces es rebelde, está enfermito. Es decir, sanar de la está hablando de una condición de podredumbre. ¿Está bien? De una condición corrupta. Yo los voy a librar, eso es lo que está diciendo. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Eso es Oseas 14:4. Para que lo vean ahí en casa. Versículo 9 de Romanos 5. Entonces, síganme la cadena que traemos, porque estamos verso por verso. ¿Okay? Versículo 7, bueno, versículo 6, éramos incapaces de salvarnos, éramos incapaces de hacer nada por nosotros mismos, ¿verdad? Y el Señor pagó por nosotros, Él mismo fue la ofrenda, y después aclara, nosotros no tenemos, Dios no es como nosotros no daríamos lo más valioso que tenemos por algo vil, sin embargo Dios muestra su amor, ¿verdad? O sea, ahí nos dijo viles, con eso. O sea, ese pero que vale, ¿verdad? Ahí con eso ya nos dijo viles. Pero Dios nos amó, Dios mostró ese amor, y ahora dice en el versículo 9, dice, con mucha más razón, fíjense bien, esto debe traer una firmeza y una seguridad a nuestro corazón en Cristo, de la salvación que tenemos en Cristo, de la obra que Él mismo realizó y la obra que Él mismo custodia. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre. Fíjense, habiendo sido ya justificados, pasado perfecto. Ya fuimos justificados. ¿En qué? ¿En qué fuimos justificados? ¿En dónde está nuestra justicia? En la sangre de Cristo. Es decir, por la muerte, por el precio que Él dio. ¿Okay? Habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es decir, Él nos lavó con su sangre, Él asumió el costo de nuestro pecado, se hizo responsable por nuestra culpa. Por Él seremos librados de la justa y de la santa condenación de Dios. ¿Verdad? Ahora, la idea que deja aquí es de que solamente al estar justificado, al ser alguien que se le aplica la justicia de Dios, solamente esa persona es librado de la ira. Deja otra vez esa idea. ¿Está bien? Habiendo sido ya justificados en su sangre, pues seremos salvos de la ira. Alguien que no ha sido justificado, no ha sido librado de la ira, aunque venga a la iglesia y se chute todos los cultos del año. Y haga y diga, y yo acá, si la justicia de Dios no ha sido en él, si esa persona no ha pasado por ahí, esa persona no ha sido librada de la ira de Dios. Que es solamente por la fe en Cristo. Vamos bien, ¿verdad? Isaías 53:5 dice, fíjense bien, mas Él, hablando de Cristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por nuestra impiedad, por nuestra iniquidad, por nuestro rechazo a Dios. Él herido fue, molido por nuestros pecados. Fíjense, la descripción que hace es terrible, hermanos. Herido, molido. Y dice, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está, ya tenemos toda la sanidad. No, ya no debe de estar enfermo, porque ya el Señor, ya por su llaga somos curados, por su llaga somos sanados. Si usted anda enfermo es porque no está bien, porque algo trae ahí, le falta fe, anda acá. No está hablando de esa sanidad. La incluye por ahí. Pero aquí no está hablando de esa, que hemos sido sanados por eso. ¿De qué está hablando antes?
por la herida que causa el pecado. ¿Y cuál herida causa el pecado? La muerte. Es decir, a causa de la obra de Cristo que Él nos libró, hemos sido librados de las consecuencias del pecado. ¿Ya lo ven? Entonces, este es el eje, mis amados, de la sustitución. Este es el eje de la expiación divina. Él no sufrió por su propio pecado, lo cual es inexistente, ¿verdad? Pero Él fue el perfecto y el voluntario sustituto, lo único digno, lo único aceptable. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Filipenses 2 del 6 al 11 dice Él, fíjense bien, Él. ¿De quién está hablando ahí? Del Señor Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él nunca dijo, ay no, yo estoy lleno de gloria, ¿qué me voy a ir a tomar el cuerpo? ¿Cómo me voy a ir a encarnar yo ahí? Sí, pero es una virgen, sí, pero yo lleno de gloria aquí, me voy a autorrestringir a un cuerpo humano que le da frío, calor, que come y que me van a tener, no tengo necesidad de nada de eso aquí. No tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Aquí nunca, escuchen bien, aquí no está hablando de que se despojó de su divinidad, porque hay 2 que 3 que lo manejan así. Es que Él dejó de ser Dios y vino. Nunca dejó de ser Dios. Ese se despojó a sí mismo, se está refiriendo al ser igual a Dios. ¿En qué sentido? En gloria, en magnificencia. ¿Cómo es Dios? ¿Dios tiene las necesidades que tiene un ser humano? No, de eso está hablando. Dejo de tener las necesidades, ¿verdad? O sea, yo no tengo ninguna necesidad. No, pues yo me aferro a esto. ¿Qué voy a ir a hacer? Yo no tengo necesidad de tener necesidad, ¿verdad? Pero dice, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ya miren, ya de Dios a hombre lo hemos dicho muchas veces, lo seguiremos diciendo, pero de Dios a hombre es un bajón tremendo. ¿Cierto o no? Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, es decir, fue humilde a todas las peticiones del Padre, aún hasta la más extrema, haciéndose obediente hasta la muerte, y es la muerte más horrible, dice, y muerte de cruz. Por eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Por qué lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre, una autoridad por encima de todo? ¿Por qué? Por su obediencia hasta la muerte. ¿Qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Ya hemos hablado infinidad de veces. Esto no se refiere a un gran avivamiento por venir, sino que esto se está refiriendo al día del juicio, como el Señor, a causa del sacrificio de su Hijo, le dio un nombre por encima de todos, para que en ese día todos van a declarar que Él es Señor, aunque se vayan al infierno. Pero toda rodilla se doblará, toda, y van a reconocer, sí eres Señor, tú eres el Dios. ¿Sí me explico? Versículos 10 al 11 de Romanos 5. Cuando llegue ahí me avisa. Dice, porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos? Éramos enemigos de Dios. Se fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aquí otra vez lo reafirma. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, ya fuimos justificados,
Dice, es que yo he puesto mi confianza en Cristo, ya ha sido justificados, tranquilo, ya no viene ira. Ya no tienes que estar preocupado de que, bueno, sí, yo ya he creído y ahora el balance, habrá un balance, cosas buenas, cosas malas, me porté bien, me porté mal, seré juzgado por mis acciones. Escuchen bien, no estoy diciendo que entonces obras no son importantes. Estoy diciendo y estoy afirmando que salvación por obras es imposible. Pero obras después de haber sido salvados son absolutamente necesarias, porque eso es lo que nos muestra cómo andamos. Porque si no hay obras, y obras nos referimos a obediencia a la palabra de Dios, si no hay obediencia a la palabra de Dios, si no hay amor por la iglesia, si no hay amor por los hermanos, si no hay amor por Dios, si no hay sujeción, si no hay fe en Él, esa fe que dice tener es muerta. Yo puedo decir que soy el rey de no sé qué, pero si todo el tiempo ando pidiendo prestado, ¿me doy a entender? Entonces, no confundamos esto. Obras son importantes, pero son evidencia, no son requisito. Ahora, escuchen bien, Dios juzgará al incrédulo por sus obras, es decir, sus obras mismas lo condenarán. Pero al que ha creído, ya no. Las obras, a partir de que ha creído, ya son para galardón, son para recompensa, no es para condenación. Para el incrédulo, sus obras simplemente se le sigue llenando el saquito para su condenación. ¿Están aquí conmigo? O sea, obras para el incrédulo son condenación, obras en el creyente son para galardón. ¿Sí estamos bien o no? Sí, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, por todo esto que Él hizo, nos reconcilió con Dios, que es lo que Jesucristo hizo. Fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, puso su vida en expiación por nosotros, nos salvó, Él pagó el precio y por todo esto, a los que han creído, a los que el Señor justificó, ya nos reconcilió eternamente con Dios, nos manifestó su amor, lo que nadie haría jamás, lo que solamente Él es capaz de hacer, amó lo indeseable. Amó, no sé si está bien dicho, pero si no ahorita inventamos esta palabra, ya saben que nos las gastamos para esas. Pero amó lo que era inamable. Solamente Él, hermanos. Solamente Él. Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios es amor y que Él no cambia. Con amor eterno te he amado. ¿Verdad? Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿A qué se refiere amor eterno? ¿No es la canción de Juan Gabriel? Es un amor que no tiene principio y que no tiene fin. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es Dios? Es eterno. A Él se le conoce como el eterno. Y Dios es amor. Consecuentemente, ¿cómo es el amor de Dios? ¿De qué manera ama a Dios? ¿Dios ama de manera temporal? A ver, ahorita te puedo usar, Elena. Ahorita puedo sacar un beneficio de ti, cuánto te amo. Y ya después ya no, ¿te deja de amar? Ya no, es eterno. Esa seguridad la debemos de tener, hermanos. No, o sea, para no andar ahí, de repente estoy teniendo una temporada difícil. ¿Cuántos tienen tiempos difíciles? Levante su mano. Los demás, no es cierto. O están muertos o son mentirosos, pero, ¿verdad? Pero lo cierto es de que todos tenemos temporadas difíciles. A veces algunos pasamos por tiempos prolongados de sequía espiritual y bien pudiéramos sentirnos y luego como que no nos sentimos y por ahí incurrimos en faltas y nuestra conciencia nos está pegando y yo digo, ay Señor, ¿qué pasa? Te siento lejísimos, ya no te siento, Señor, ya no contestas mis oraciones, ¿qué pasa? ¿Me has dejado de amar? No levantes su mano.
Pero yo, mire, es que si pongo una cámara, ustedes deberían de ver las caras que están haciendo. Pero sin duda, muchos de los que estamos aquí en algún momento, aunque sea, nos cruzó eso por la cabeza. ¿A poco no? Y Dios está diciéndonos por acá, ¿qué te pasa? O sea, eso es temporal, yo te amo de una manera eterna. No cortada, no cuando te portas bien. O sea, no te amo cuando te portas bien, y cuando te portas mal, dejo de amarte y te dejo a tu suerte y te empiezas a portar bien. Y bueno, o sea, Dios no es como nosotros, hermanos, que luego fallamos, y si alguien comete una falta, un pecado contra nosotros, decimos, uy, no, ya cayó de mi gracia. Mira, cuando alguien me falla a mí, si alguien me falla a mí, pues sí lo perdono, sí la perdono. Pero uy, para que vuelva a tenerle confianza, va a estar en chino. ¿Verdad? Qué bueno que Dios no es así. Y le voy a decir una cosa, y Dios quiere que seamos como Él y que no nos andemos con esa clase de tonterías, pueblo de Dios. Que no andemos con esas tonterías, porque nada tiene que ver con Él. Que nos ajustemos a Él. Wow. Isaías 53, del versículo 10 al 12, fíjense bien, Aquí seguimos todavía dentro del contexto de los versículos 10 y 11, de que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo y que hemos recibido la reconciliación. Isaías 53, del 10 al 12, dice, Jehová, ¿quién? Quiso quebrantarlo. Fue la voluntad del Padre quebrantar a su Hijo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, aquí obviamente estaba anunciando a Cristo. Todavía no había sido efectuado el sacrificio de Cristo. Bueno, entendemos que era algo determinado ya desde la eternidad, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, pero físicamente la expiación no había sido hecha. Físicamente aún estaba por venir. Por eso a Isaías se le conoce como el profeta evangelista. Porque nadie habla más acerca de la salvación en Cristo y de la obra de expiación en Cristo que Isaías, ningún otro profeta. Fíjense qué tremendo. Usted lo va a ver hay muchas profecías que tienen que ver a las naciones y esto, muchas cosas que ya se cumplieron, pero la gran mayoría tienen que ver con Cristo, anunciando a Cristo. Fíjense. Que vendría de una virgen. O sea, muchas cosas, pero esto, ¿verdad? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. ¿Cómo que verá? ¿A qué se refiere descendencia? Hijos. O sea, habrán nacidos de nuevos, nacidos de Dios, nacidos de lo alto. Que Él verá descendencia de Él, que se originan en Él, que nacen de Él. ¿Cuándo? Cuando haya puesto su vida en expiación. Vivirá por largos días. ¿A qué se refiere? ¿Que va a ser viejito? No, aquí vivirá por largos días es eternamente. Será glorificado. Será glorificado. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, todo lo que Dios quiera hacer lo hará a través del Hijo. Fíjense el lugar de preeminencia que tiene nuestro Señor. Sigue hablando acerca del Señor Jesucristo, versículo 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es la aflicción de su alma? Precisamente, esa expiación. ¿Se acuerdan ahí en Getsemaní? Toda la aflicción que Él tuvo, todo el dolor que Él pasó, esa separación del Padre, esa ruptura de esa comunión. Nadie ha experimentado un mayor dolor que Él a causa de nuestro pecado. A eso se refiere con la aflicción de su alma. Y dice, va a ver la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
¿Por qué? Dice, por su conocimiento, es decir, por conocerlo a Él, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. O sea, Él las va a cargar, nosotros no podemos hacerlo, Él sí. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No solo nos reconcilió, sino que él mismo y su obra nos mantienen, nos preservan en ese estado de reconciliación, repito, que él mismo obtuvo. Él nos justificó, él nos reconcilió, pero él nos mantiene reconciliados. ¿Sí queda claro eso? O sea, cuando dice, y no solo esto, no solamente nos reconcilió, no, nos mantiene en un estado de reconciliación con Dios. Así de grande es en Judas. Ven qué maravilloso, vengan rápido a Judas, versículos 24 y 25, ya estamos casi por terminar. Bueno, más o menos. Judas está casi al final. Génesis, Éxodo, Salmos y Judas. Versículos 24 y 25. Vean qué maravilloso. Dice, a aquel que es poderoso. ¿Quién es aquel? Cristo. Dice, a aquel que es poderoso para guardaros, o sea, para mantenerlos sin caída. ¿Qué quiere decir sin caída? Sin apostatar, sin apartarse de la fe. Aquel que es poderoso, aquí no es guardaros sin caída, de que nunca voy a pecar, no está hablando de infalibilidad. Está hablando de la preservación. ¿Sí? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. ¿Lo ven? ¿Quedará satisfecho? Con alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Fíjense bien, es clarísimo aquí cómo exalta la deidad de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo. El único Dios verdadero y sabio Dios, nuestro Salvador, es uno mismo. 3 personas, un mismo Dios. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Fíjense qué tremenda doxología es esta. Qué tremenda. Dice que Él, Jesucristo mismo, es poderoso. Aquí se está refiriendo a omnipotente, que tiene el poder de hacerlo todo. ¿Qué tiene poder de hacer aquí? ¿Qué viene inmediatamente? Guardar sin caída. Aquí está hablando, repito, de la seguridad de la salvación que Él da. Él nos asegura, Él nos da la seguridad. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Esa seguridad de la salvación. ¿Sí? Porque qué bueno que no depende de nosotros, ¿verdad? Qué bueno que la salvación depende de Él. Qué bueno que la salvación depende de Él y no de nosotros, porque si dependiera de nosotros, al instante siguiente de haber nacido de nuevo lo hubiéramos perdido. 2, 3 minutos pues. Al día siguiente. ¿Están conmigo? Si de nosotros dependiera, porque no tenemos poder para guardarla. Imagínense, ¿cuánto costó la salvación? ¿Cuál fue el precio por la salvación? La vida del Hijo de Dios. Ahora, ¿Él tiene poder para darla?
Dice, yo tengo poder para darle, tengo poder para volverla a tomar, soy todopoderoso. Entonces, fíjense, el precio por la salvación, ¡pum!, pagó con su vida. Entonces dice, ok, yo pago con todo mi poder, soy el único todopoderoso. Entonces, aquello que fue necesario, todo mi poder para obtenerlo, ahora te lo dejo a tu poder para que lo guardes. Es absurdo, hermanos. Es absurdo. Es todo el poder de Dios, todo el poder fue necesario, toda la capacidad de Dios fue necesaria para obtener redención. El mismo poder es necesario para guardarla, no menos. Si no puede ser obtenido por las obras, tampoco es mantenida por las obras. Es imposible, vean, es absurdo. Guardarnos sin caída, ¿verdad? Pero Él es omnipotente para preservarla. Y después dice sin mancha. Y aquí es sin mancha porque es la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo es impecable. No se marchita, no se ensucia. Nada podemos hacer que la ensucie. Y no estoy diciendo, o sea, yo entiendo perfectamente que luego dicen, no, pero es que entonces no importa que uno vaya y haga y peque, y no estamos hablando de eso. Y por supuesto que sí importa, por supuesto que sí es importante, porque esto no estamos refiriéndonos a una, como lo hemos hablado, a un cheque en blanco, ve, ya creíste, pues ve, dale vuelo a la hilacha, al cabo es que no hay problema, ya eres hijo de Dios, ya te salvó el Señor, porque si alguien piensa de esa manera, lo que está evidenciando es de que no ha sido salvado, que sigue amando la misma porquería de la cual el Señor lo rescató. Es decir, a esos les aplica lo que dice Pedro, bueno, lo que Pedro refiere de los proverbios. Cuando le dicen, oye, pero estos estuvieron aquí y hasta fueron maestros, anduvieron enseñando, eran pastores y andaban enseñando y andaban diciendo acá y andaban diciendo aquello y enseñando de la palabra y todo muy bien, gloria a Dios. Y de repente, pues se fueron al mundo. No, es que ya perdieron su salvación. Y el apóstol Pedro le dice, no, espérense tranquilos. A estos les pasa lo que dice los proverbios, dice. Lo que el mismo proverbio dice, que la puerca lavada se va y se revuelca en el lodo y que el perro vuelve a su vómito. Es decir, nunca hubo un cambio de naturaleza en ellos. Siempre siguieron siendo los mismos. Se apartaron temporalmente de las contaminaciones del mundo, voluntariamente. Eso lo puede hacer, mire, pero para apartarse de esas cosas uno no necesita a Cristo. Para dejar un vicio no necesita a Cristo, necesita fuerza de voluntad nada más. Y si el caso está muy crítico de que pues necesita un buen médico con un tratamiento que lo ayude a desintoxicarse, pero no necesitan a Dios para eso. Hay mucha gente que deja de tomar, de fumar, de drogarse y no son hijos de Dios. Siguen siendo los mismos puercos delante de Dios. Entiéndase bien. Aquí está hablando de otro asunto, es cambio de naturaleza, por eso tenemos que entender, los nacidos de Dios, verá descendencia, hijos de Dios, a causa del sacrificio suyo, de la reconciliación que llevó y la reconciliación que Él mismo mantiene. ¿Está bien? Entonces, sin mancha. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 5, dice que hemos sido salvados. Los primeros 3 versículos nos habla de que hemos sido salvados, que hemos sido reconciliados. En el versículo 3, ahí de Primera de Pedro, lo digo así rapidísimo, habla e involucra a toda la Trinidad metida en la salvación. La voluntad del Padre, la sangre del Hijo y la santificación del Espíritu Santo. Ahí está metida todas las 3 personas de la divinidad en la salvación. No son 3 modos distintos. Las 3 personas llevando a cabo la salvación porque es un mismo Dios. Y después de eso dice, para una herencia incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Que no se corrompe, que no se echa a perder. Incontaminada, que no se contamina. Inmarchitable, ¿sí? O dice igual inmarcesible, ¿verdad? Algunos hay en la revisión 60. Pero es inmarchitable, que no se marchita.
¿Qué es marchitarse? Que ahorita puede estar muy bien y al día siguiente, ¿a cuántos les gustan las flores? A ver, hermanas, ¿cuántos les gustan las flores? Ustedes ponen las flores y les llega, ¿verdad? Su marido les llega y les llevan sus flores, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Dicen. No, yo espero que sí. No, qué bueno que dijiste con convicción. Bien. Sí. Y ahí están las flores, las que te gusten, ¿verdad? Puede ser unas rosas acá o un cempasúchil, como sea ahora que viene el 2 de noviembre, esos van a ver un montón, ¿verdad? Pero son bonitos los cempasúchil. Además, luego esas se las dan de comer a las gallinas para que la yema se ponga bien anaranjada. ¿De veras? ¿De veras? Hay algunas partes en Sinaloa en donde, saludos a los hermanos paisanos de por allá, que ves así los campos impresionantes, hectáreas, anaranjado de esa flor. Y ya cuando dices, ya en el noviembre, ¿verdad? Porque es cuando se vende un montón eso. Entonces puede ser cempasúchil, hermano, no le hace, pero mire, por muy cempasúchil que sea o lo que sea, va a llegar un momento en que va a estar bien bonita y le va a echar agüita y hasta la va y acá, pero se va a churir, se va a marchitar, ¿sí? Escuchen bien, la salvación no es así, la herencia no es así. Permanece fresca todo el tiempo porque Él es poderoso para guardarla. Dice, es inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. O sea, ya empezó aquí, pero va a terminar allá. Está esperando la glorificación. ¿En dónde va a ser la glorificación? Allá en los cielos, está reservada para ustedes. Les está diciendo. Es decir, ustedes que han sido justificados, ustedes que han sido redimidos, ya tienen espacio reservado. Eso es irreversible. Entonces, tranquilos, ya no, me tengo que ganar un lugar allá, y serán 144,000 y me va a tocar, ya, olvídense de eso. Hay un lugar para todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Hay un lugar en los cielos reservado que no se marchita esa esperanza, ni esa herencia, no sufre daño porque es guardada por Cristo. Y dice aquí que fíjense, la herencia es guardada por Dios. Y dice de nosotros, dice que sois guardados. Fíjense bien, tiempo presente. Sois guardados, son guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Para alcanzar la salvación, o sea, aquí se refiere a glorificación, que está preparada para ser manifestado en el tiempo final. ¿Qué es lo que nos guarda? ¿Qué es lo que guarda a alguien que ha sido justificado? ¿Qué es lo que lo guarda? ¿Qué es lo que lo mantiene? De tal manera en que su herencia es segura, inmarchitable, incorruptible, ahí está y tiene un espacio reservado. Es el poder de Dios, la capacidad de Dios. No son nuestras obras. Digo, ya más claro no puedo. No, ya más claro, ya. Ahí nos vemos. Y dice, con alegría, es capaz de guardarnos sin caída, sin mancha, presentarnos delante de Él con alegría. Y aquí se refiere a la alegría de Cristo, esa satisfacción que recibirá su alma, que habla ahí en Isaías 53:11. Quedará satisfecho, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, en aquel día va a decir, ahí, Padre, los que tú me diste, los guardé hasta el final y no perdí uno solo de ellos. ¿Lo ven? Todos los que tú me diste, aquí están, mira. Muchos hijos. Traje muchos hijos a la gloria. Mucha descendencia, Señor. Pues ahí hubieron más, ¿verdad? Que se fueron al infierno. Pero el precio fue pagado. Pero los que tú me diste, Padre, los que tú trajiste a mí, yo no los eché fuera, yo te los traje seguritos. ¿Sí lo alcanza a ver? ¡Qué amor tan incomparable! Entonces, por todo esto, revienta ahí el apóstol Judas, ¿verdad?
diciendo, a Él sea toda la gloria, todo el poder por los siglos, el imperio, y todo lo que se le pueda dar hay que dárselo. Porque Él es digno de eso. Él lo merece. ¿Está bien? Entonces, fíjense bien, ya empezamos. Me quedan 54 puntos para la conclusión nada más. Pero el clima está bonito. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que ya cambió? Qué bien, ¿verdad? En la mañana que estábamos aquí tempranito, platicábamos y decíamos, qué rico está el clima. O sea, gracias, Señor. Y más rico que se va a poner todavía. Entonces, fíjense, tanto más entendamos, tanto más asimilemos y tengamos en claro acerca de este incomparable amor de Dios para nosotros, más sencillo será rendir nuestro corazón a Él. Va a ser más sencillo rendir nuestra voluntad a Él, amarlo, valorarlo, apreciarlo por encima de todo y de todos, porque me queda claro. ¿Cierto o no? La razón por la que a veces gente está atorada y anda así toda quejumbrosa y no tarda en responderle a Dios es porque no ha entendido de este amor incomparable. Pero yo les repito, vayan a Oseas, estudien el libro de Oseas, no es una carta, es un libro. Tanto más entendamos, hermanos, nuestras respuestas a Dios serán más expeditas, serán más rápidas, más consistentes. Ese amor, ese incomparable amor, siempre será capaz de arrancar de nuestro pecado todos los ídolos con el que lo ofendemos. Siempre será capaz de arrancar nuestras malas cosas. Siempre será poderoso para sacarnos de nuestro pecado y colocarnos en esa posición correcta con Él. Lo que vimos la vez anterior, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Eso que nos estorba ver lo glorioso, lo maravilloso que Él es, amados, no es otra cosa más que orgullo. Cuando alguien no puede ver la magnificencia, lo maravilloso que es Cristo, simplemente es porque no está en comunión con Cristo. Es porque hay algo que lo está atorando y hay algo que le está teniendo, pues ves, sí, como que veo ahí, así, pero no alcanzo a ver bien. No, pues es que tiene una placota en medio que nubla la vista, que no deja ver lo maravilloso que se llama orgullo y se llama pecado, aún dentro de los hijos de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, pidamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, que nos muestre la maravilla de este amor incomparable del Padre, ¿verdad? Que fue manifestado en Jesús, quien se dio a sí mismo en lugar de nosotros. ¿Estamos bien? ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no nos ponemos de pie y damos gracias a Dios?